Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento justamente de echar a volar nuestra imaginación en lo que se refiere a gastronomía, ¿eh? Vamos a preparar un rico y delicioso pato. El pato es tan rico, es tan noble, es tan delicioso y se presta por sobre todas las cosas para muchas preparaciones. En los patos un poco más tiesos, es decir, un poco más ya madurito, bueno, se presta justamente para hacer realmente un estofado de pato, podemos hacer incluso confitado, pero están de los tiernos, como en el caso de que yo voy a utilizar hoy, que es una pechuga de pato bastante tierna. Voy a retirar justamente la piel, voy a cortar en cubos, voy a sellar muy bien en aceite, luego retirar. ¿Por qué voy a retirar? Porque no quiero que todo el jugo se me pierda durante ese largo proceso de cocción, porque repito, es muy tierno, ¿eh? Por otra parte, bueno, en el mismo jugo del pato voy a estar haciendo un sofrito de verduras, voy a agregar arroz, voy a agregar un poco de caldo y una vez que rompa el hervor, ahí luego voy a incorporar la pechuguita de pollo, de pato, porque en este caso el pato se tiene dos cortes que son los premium, por decir así, el magret, por supuesto que es la pechuga, y el muslo, que se presta más para una cocción un poco más prolongada, que se presta más para un plato un poco más trabajado. Pero la pechuga uno puede directamente asar a la parrilla, acompañar con una salsa de naranja, tirarle una salsita teriyaki, preparar una salsita oriental, como uno quiera. En este caso yo voy a hacer de que forme parte del arroz, pero cuidando justamente que no se me sobrecocine mucho, es decir, que no me quede mucho por el camino el sabor que quiero justamente experimentar y ofrecer al momento de servir. Rico arroz con pato, la propuesta aquí en el programa, y los ingredientes son estos. Para este arroz con pato vamos a necesitar una pechuga de pato, 15 centímetros cúbicos de aceite de oliva, ajo, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de tomate, una cebollita de verdeo, 150 gramos de arroz, sal fina, ají molido y curry. Bueno, todo listo, mis emplas preparados ya acá, ustedes ya tienen en su casa. Ya tenía prendido justamente, primero agua caliente para mi caldo y por otra parte la sartén que ya le dio un poco de calor, ¿eh? Voy a hacer lo siguiente, me voy a desdecir un poco en este caso, ¿eh? Primero lo que voy a hacer es justamente sellar este pato, pero con toda, voy a cortar en cubos, ¿eh? En 2 cubos bien grandes. ¿Sí? Es decir, cortar en 4 nada más la pechuga de pollo, y voy a conservar la grasita, porque yo les decía que voy a retirar, pero después pensé, dije yo, ¿y por qué no aprovechar directamente la grasita del pato para que tenga más sabor en este caso, ¿eh? De hecho, no voy a dejar hasta la cocción final, solo en el proceso del sellado, ¿eh? Así que tengo un poco de aceite acá, un poco de aceite de oliva que agrego ya en la panela, poquito, porque el otro resto voy a agregar una vez que ya casi esté listo la preparación, y voy a dejarle que tome una temperatura el aceite. Por supuesto, hablando de aceite de oliva, hay que cuidar que no se queme, va a quedar de una manera fabulosa. A lo mejor le levanto un poco más la temperatura y ahí estoy esperando justamente que tome esa temperatura adecuada para ir colocando ya la pechuguita de pollo. A ver un poquitito, está por estar, ¿eh? Así que la parte de la grasita contra la sartén, contra el fondo de la sartén, ya está previamente caliente, y aprovechen justo este momento ustedes para que le echen ojo a la carne del pato. Por lo general es un tipo de carne un poco más oscura, ¿verdad? No como el pollo, que es una carne blanca, ¿eh? Un poco más acentuada, pero no deja de ser sabrosa, rica y con un sabor muy personal, por cierto. Un sabor característico, muy propio, ¿eh? Bueno, perfecto. Dejamos que se prolije eso ahí, entonces, que se vaya a cocinando. Yo voy a hacer lo siguiente, ¿eh? Voy a practicar como unos cortecitos, esto es común y corriente, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque es para retirar nomás la pielcita del tomate. Y voy a sumergir en agua caliente, que voy a aprovechar justamente para mi caldo también luego, ¿eh? Luego voy a picar cebolla y ya voy a empezar, está congeladito nada más, no es un tomate feo. Y les hago esa aclaración no por otra cosa, sino muchas veces queremos desechar cuando se congela un poco nuestro tomate. No hay necesidad, porque al fin y al cabo va a ser una salsa. Donde sí ya no me sirve ese tomate es para una ensalada, ¿eh? Bueno, mientras dejo entonces que ocurra eso, el patito acá le bajo un poco la temperatura para que no se me queme. Quiero que la grasa quede ahí, pero no una grasa quemada.
y aprovecho para pelar ya mi ajo y la cebolla para esta preparación. Un rico arroz con pato, una combinación justamente del arroz con el pato, pero por supuesto siguiendo un ABC, de tal manera de que yo sienta ese sabor del pato al momento justamente de degustar esta preparación. Por eso que voy a hacer en dos tiempos, es decir, doradito, luego reservado, y una vez que el arroz ya esté por buen camino, ahí vuelvo a sumergir, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a aprovechar este tiempo, ya que estoy armando la mise en place, porque estamos empezando ya la primera fase de la elaboración de nuestro plato, para hablar de grano par, la manera perfecta, por supuesto, de acompañar esta rica preparación con una buena sopa paraguaya, con un buen vellú, y por qué no, a la hora de la merienda, de a poquito se llega el invierno, y por supuesto gusta a todos los paraguayos, ¿eh? Y por qué no también la Argentina. Acabo de regresar a la Argentina y me puso muy contento ver productos de Grano Par en ese país. Así que muchas gracias a los amigos de Grano Par. Fabuloso trabajo que están haciendo, porque ofrecen la manera perfecta tienen la manera perfecta de ofrecer nuestros productos que forman parte de nuestra alimentación diaria. Muchas gracias a los amigos de Grano Par, 681-397, y pueden pasar por cualquier supermercado, que Productos Grano Par siempre esté presente en cualquier supermercado del país, ¿eh? Bueno, perfecto, retiro justamente mi tomate que ya tengo acá, previamente pasado por agua caliente. Esto tiene que ser minutitos nomás, porque obviamente no quiero que se me deshaga. Es para que me facilite al momento de retirar la cascarilla nomás, ¿eh? Es más bajo la temperatura, y ya tiro mi pastillita de caldo ahí, en la que voy a necesitar después para darle sabor, ¿eh? Acá por otra parte fíjense cómo va quedando nuestra pechuguita de pollo, fabuloso. Damos vuelta, que se tiernice, que se dore muy bien, y luego ya voy a retirar. Fíjense que esto realmente es una verdadera maravilla, porque la grasita del pato que se me ocurrió, por eso la cocina siempre es imaginación, es creatividad. Por el camino de repente a uno se le puede ocurrir, así como por ejemplo ustedes también, alterar alguna preparación mía, que me encantaría, porque de eso, repito, se trata la comida, en la cocina. Bueno, vamos a aprovechar, en reiterar, voy picando la cebolla y el ajo aquí. Y bueno, recordarles a ustedes de que estoy tan seguro de que empiezan una dieta y mañana se olvidan y le dan de nuevo, ¿verdad?, al diente. O se inscriben a un gimnasio y después ya le da pereza. Muy bien. No te voy a felicitar, pero sí te tengo una excelente noticia. Quiero recordarte que Dismar Salud y Cultura te ofrece la dupla perfecta, compuesta por el Pangao y el vibro, que es el vibro masajeador, y que es el Jack, y el Pangao, que es la faja reductora fabulosa, ¿eh? Hay que pasar por Dismar Salud y Cultura o llamar directamente al 522-610 para tener realmente estos productos fabulosos que te ayudan justamente a verte bien. Hay que tener a mano siempre. Llamen al 522-610, que es el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Muchas son las gracias para el amigo Juan José Martínez, ¿eh? Estoy buscando un cuchillo chico para ir retirando la cascarita, la pielcita al tomate, y ya para seguir nuestra preparación. Nuestro señor pato está en la sartén, fíjense que se dora, pero obviamente conserva totalmente el juguito, y es ese juguito que estoy queriendo aprovechar al momento de cocinar justamente con el arroz, ¿eh? Quiero aprovechar totalmente, no quiero que esté mucho tiempo ahí y después se me confunda un poco el sabor. Quiero sentir el gusto del sabor del pato al momento de mezclar con el arroz, ¿eh? Lo que sí le voy a retirar justamente esa pielcita que ya quedó crocante y que ya aportó justamente su sabor en el fondo de la sartén. Bueno, tengo listo mi tomate aquí, me limpio un poco la mano y ya seguimos con la elaboración de nuestro rico arroz con pato, que es la propuesta. Los amigos peruanos en su cocina tienen un arroz con pato, pero totalmente es diferente la preparación, es otra manera, ¿eh? Reservo aquí para que después pueda retirar la piel, y esto que queda aquí es lo que voy a aprovechar justamente para retirar ese fondo con y que se caramelice un poco de paso también con esta cebolla y con este ajito que le agrego aquí en la sartén, que es la segunda fase de la elaboración de nuestro rico plato. Fíjense que la cebolla va a ir tomando un color oscuro porque está levantando toda la costrita del pato que fue quedando ahí en la sartén. Se me cayó un poco acá, pero eso no importa, ¿eh? Ahí está, fabuloso. El sabor del pato hay que cuidar muy bien, porque bueno, si no directamente comemos un pollo, ¿verdad? Porque esta ave tiene su sabor característico y es lo que le hace justamente peculiar, ¿eh? Aprovecho, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Aprovecho justamente para ir retirando la pielcita del pato con mucha delicadeza, con esta pincita. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos.
Bueno, muy bien, fabuloso, fabulosa esa cebolla ahí, tostadita, por supuesto bien caramelizada y con el sabor del pato. Voy a empezar a picar tomate, que le voy agregando de a poco a la preparación, y por supuesto después ya le agregamos el arroz también a este plato. El pato va a estar esperando justamente su momento justo para agregarle ahí ya al momento de que empiece justamente la cocción del arroz. La pulpita de tomate con toda la semillita, porque es un estofado lo que estoy haciendo, no me preocupo en retirar. Agregamos la primera pata del tomate para levantar un poco, darle un poco, hacerle compañía a la cebolla, que vaya de a poco ahí ya tiernizándose y por supuesto aportando ese sabor dulzón. Tienen que saber de que el tomate tiene ese sabor dulzón que le hace justamente muy rica a la preparación, de a poquito. Después le agregamos pimienta y por supuesto los demás ingredientes. Si ustedes desean le pueden agregar una hojita de laurel, pero yo le voy a agregar, una vez que el arroz esté presente ahí, una cucharadita de curry para que tenga un sabor así ligeramente exótico. La otra parte de la pulpa de tomate, ahí está. Esto va a ser realmente una delicia. ¿Por qué? Porque por supuesto va a tener ese sabor ligeramente dulzón del tomate, y como no le estoy agregando locote y otros ingredientes, otras verduras, el ácido casi va a estar muy ausente en la preparación, y también ayuda a que tenga un color ligeramente rojizo la preparación. Bueno, buenísimo, ahí está, mezclamos muy bien. A lo mejor tengo que empezar a agregarle un poco de sal fina, ahí está. Vamos a agregarle un poco de ají molido también, porque estamos hablando de algo que pueda tener un tinte picantón. Levantamos la temperatura, que rompa el hervor, y luego ya le agregamos justamente el arroz y con el caldo. Vamos a reiterar de que la guarnición para este plato, por supuesto, un buen acompañamiento puede ser una deliciosa sopa paraguaya, y tiene que ser, como siempre, de grano par. Los mejores productos, por supuesto, están presentes en los supermercados. Estoy hablando de la rica masa para una deliciosa sopa paraguaya, para un rico mbejú y una rica chipa, y así como también la excelente calidad de harina de maíz que ofrece esta casa. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Repito el teléfono 681-397, o directamente pasen por cualquier supermercado y van a estar teniendo justamente productos de excelente calidad. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ahí está. Levantamos entonces la temperatura, el tomate ya empieza a despedir su juguito. Le agregamos la cantidad de arroz que necesitamos para esta preparación. Ahí está. Y automáticamente ya le agregamos un poco de agüita caliente, porque la pastilla del caldo ya está ahí con el tomate. Ahí está, le agregamos el arroz, una buena cantidad. Luego, si falta, por supuesto le vamos agregando más, porque lo que quiero es un arroz bien cremoso y con la presencia de la carne del pato, que todavía no le voy a agregar, y les voy a estar avisando cuál es el momento justo, porque repito, quiero que se sienta el sabor del pato. Si yo le agrego mucho tiempo antes, a lo mejor por el camino se me va a ir desperdiciando un poquitito eso. Fíjense, rompe el hervor, el arrocito ya está adentro. Aprovechamos para recordarte que si sos de las personas que empezás una dieta, dejás, te vas al gimnasio y no tenés mucha continuidad, no te voy a felicitar por eso, pero me toca darte una muy buena sugerencia y una buena noticia. La poderosa dupla Jack y Pangao destruyen de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad, y tonifica totalmente el cuerpo y de una manera efectiva. Solicita tu Jack y Pangao llamando al 522-610 o el 018-238-527. Muchas gracias a mi amigo de Dismar Salud y Cultura, Juan José Martínez, y por supuesto a toda la gran familia, a todos los buenos empleados que tiene esta firma. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. El arrocito de a poco va a ir tiernizándose. Ustedes saben de que un arroz se cocina entre 7 y 10 minutos y va a quedar de una manera fabulosa. Estoy hablando de un arroz bien suelto, bien desgranadito, ¿verdad? Pero a lo mejor yo dejo un poco más de tiempo porque quiero ese arroz bien cremoso con la pulpita del pato, de la pechuga, que voy a agregar en algún momento a esta preparación. Si fuera muslo, por supuesto el muslo ni siquiera retiraba porque necesita más tiempo. En este caso la pechuga es bastante tierna. Sufrió unos minutitos y entonces ahí incorporo entonces la pechuga de del pato, sin la piel, pues ya retiré, y el juguito que haya quedado. Va a quedar de una manera espectacular. Díganme si nos suelen probar algunas veces el estofado de pato con el fideo, el famoso fideo, que forma parte de nuestra cocina tradicional del campo, principalmente para una festividad, para un cumpleaños, para un casamiento. Suele ser el plato infaltable con que se celebra esas ocasiones muy especiales en el interior del país. Pero en este caso estamos ofreciendo con el delicioso
arroz. Le tiramos el polvito del curry aquí en la preparación. A lo mejor le echo un poco más de caldo porque la carne, por supuesto, del pato también va a necesitar un poco de sal. Va a quedar bastante sabrosa. Reservo el aceite de oliva que le voy a agregar. Eso va a ser al momento de servir. El aceite de oliva, dándole un buen tratado, uno aprovecha muy bien. Si va a ser para dorado o para un salteado, por supuesto, no tiene que llevar una temperatura muy elevada. Y en el caso de que sea ya el último momento para darle sabor, convendría que se le agregue casi al momento de servir. Breve pausa aquí en Cocinemos Juntos. Ya saben de que ustedes pueden seguir el programa a través del Facebook, sugerir, opinar y por supuesto enviarnos algunas recetitas para compartir con ustedes. Pausa y ya volvemos. Bueno, está hirviendo de a poquito ahí, por supuesto yo sé a simple vista que esto le falta un poco de líquido, entonces lo que le voy haciendo es justamente ir agregándole un poquitito, siempre un líquido, ya sea caldo o agüita, pero siempre tiene que estar caliente. Recuerden de que todo lo que uno va a agregar dentro de una preparación tiene que estar caliente, en el caso del líquido, en el caso del caldo, en el caso del agua o una leche o una crema, tiene que estar caliente para que realmente reciba justamente, no pare la cocción y por supuesto que nosotros no perdamos el tiempo y también no se altere el sabor de la preparación. Lo que voy a hacer mientras ya ir picando un poco de hierbita fresca, en el caso un poco de perejil para agregar al momento de servir, y si desean les doy otra indicación más, pueden agregar un poco de aceitunas picadas al momento de servir que va a quedar realmente fabulosa, pero eso tiene que ser ya prácticamente al momento de servir. En vez de la aceituna yo le voy a agregar justamente esto que tengo reservado acá, la buena cucharada de aceite de oliva para que le dé un sabor diferente a la preparación. Pero bueno, voy picando entonces un poco de verdeo para agregar al plato al momento de servir. Y acá justamente se conjuga el sabor genuino del pato y para que haya una hierbita, una especie que le dé, que rompa ese gustito característico del pato y ya con el sabor muy casi insípido del arroz, le agregué una cucharadita de curry. Ustedes le pueden agregar una hebra de romero, le pueden agregar una hojita de laurel, pero yo opté por el curry. ¿Por qué? Porque es un elemento infaltable en la cocina. Para una pasta, para un arroz, para un pescado, para una carne de caza, por ejemplo, el curry ayuda y mucho. La definición de lo que es un curry, qué tipo y qué uso se le puede dar en este material. Curry es una palabra popular a nivel mundial. Proviene del indio curry, que significa salsa. Básicamente el curry es una salsa muy especiada a base de múltiples ingredientes. Sus orígenes, según los datos, apuntan a la India, ya que quisieron crear una manera de dar mejor sabor a sus carnes y verduras, que las consideraban insípidas y de poco gusto. Fue así que aprovecharon sus hectáreas de especies y comenzaron a sazonar sus platos creando mezclas asombrosas que popularizaron al país. Del curry no existe solo una receta, hay miles. Depende del país y de sus pueblos en la variación de ingredientes. El mundo del curry es interminable y quienes lo comen concuerdan que no siempre es el mismo curry, por la variación de ingredientes y por quién los prepara. Ahí está, hoy en día incluso se utiliza curry en la repostería, es decir, en la elaboración de un almíbar para un flan, almíbar para acompañar una pera, por ejemplo, se estila en agregar un poquito de curry en la preparación, así que hagan la prueba. Bueno, muy bien, ahí está. Tengo entonces picadito perejil fresco, que opto por perejil porque lo que yo tengo aquí a mano. Puede ser cibulet, puede ser cebollita de verdeo, no puede ser cilantro porque, repito, estoy queriendo lucirme con el sabor del curry en la preparación. Mataría directamente ese sabor del curry si es que yo le agrego un poco de cilantro fresco en la preparación. Prefiero que quede realmente así. Bueno, muy bien. Rápidamente te reitero, sos de la persona que no acostumbra ir a un gimnasio, va y no tiene justamente esa continuidad, empezás una dieta, al tercer día dejas. Lastimosamente no puedo decirte felicidades por eso, pero te puedo dar una opción más que interesante. Estoy hablando de la posibilidad que ofrece Dismar Salud y Cultura para seguir combatiendo esto, incómodas
grasas adiposas, así como también la celulitis, la flacidez corporal. Muy bien, eso combate muy bien la dupla perfecta compuesta por el Jack, que es el vibromasajeador, y el Pangao, que es una faja reductora fabulosa. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, gracias por ofrecernos esto, y repito, llamen al teléfono 522-610 para recibir el apoyo de un promotor. Perfecto, ahí está. Cada vez más veo el arrocito bastante, son el tipo basmati, que es el arroz un poco más de dientes, un poco más alargado, y que la luce durante la cocción así, ¿no? Es un arroz que suelta mucho almidón, por eso me permitía justamente ir agregándole de tanto en tanto el caldito, y de a poquillo, queda realmente fabuloso. Le voy a echar un poco más de pepe, un poco más de pimienta negra, pimientita molida al toque, que da un sabor diferente. Fíjense cómo queda, y por supuesto ya falta minutitos para que yo le agregue el chorrito de aceite de oliva que necesita este plato, que le va a dar un sabor fabuloso, que le va a dar justamente esa textura brillosa que necesita el plato para que se luzca muy bien, y por sobre todas las cosas que cuando uno vaya comiendo, bueno, sienta el sabor del aceite de oliva. ¿Quieren ustedes agregarle un poco de aceitunas picadas? Pueden hacerlo también. ¿Por qué no? Pueden licuar incluso la aceituna con un poco de caldo y agregarle al momento de servir como un líquido más que forme parte de la preparación, por supuesto, ¿verdad? Que iba a quedar realmente de una manera exótica. Quieren agregarle una buena copa de vino tinto en la preparación para que absorba ese color y el aroma al buqué, pueden hacerlo también, pero no traten de disfrazar mucho o distraer al menos la presencia del pato en la preparación, porque al final es esa la idea, ¿verdad? Sentir el sabor genuino del pato dentro de la preparación, y por eso opté justamente por la pechuga, que es la parte más noble, que es la parte más tierna, porque si fuera la parte del muslo, por supuesto me llevaría mucho más tiempos de cocción, y a lo mejor le hubiera dado un trato diferente también, porque tienen unas nervaduras, tienen unas grasitas que el sabor se concentra mucho más en esos lugares, ¿sí? Vamos ahí ya directamente, esto está nada más que apagar. Ahí está, desligar un fuego, como le llaman los brasileros. Le agregamos entonces el buen aceite de oliva. El arroz está en su punto justo, es un tipo de arroz que no conviene justamente dejar que se cocine mucho tiempo. Dejamos orear un poquitito ahí para agregarle el aceite de oliva y luego montar el plato. Hagamos un repaso rápido. ¿Qué hice con la pechuga de pato? Corté en 4, por supuesto puse una sartén con un poco de aceite de oliva, muy poca cantidad porque el resto voy a agregar ahora. Fui dorando de la parte de la grasa al patito dentro de la sartén. Mientras fue picando la cebolla, el ajo, retiré la piel del tomate, la cascarita mejor dicho, piqué muy bien, incluida la pulpa, la semilla toda, porque obviamente no va a haber locote, así que la acidez va a ser muy mínimo en la preparación. Agregué justamente el tomate dentro de la cebolla y el ajo, se ve justamente ya con el caldo junto con el arroz. Dejé cocinar. Una vez que haya rompido justamente el hervor, los primeros minutos volví a incorporar el pato para que llegue justamente a su cocción final. Luego le agregué ají molido, le agregué el curry, se ve con un poco más caldo, y aquí está el resultado. Le agregamos entonces un buen aceite de oliva al momento de servir, mezclamos muy bien con una espátula, ahí está. Tratamos de separar a un costadito las presas del pato, y vamos a ir sirviendo dentro de nuestro aro de repostería acá, una cintura que es nada más para darle una fina terminación. Colocamos el arroz en sí, y luego por supuesto por encima vamos a colocar los trozos de la pechuga de pato. Repito, opto por pechuga de pato por el tiempo de cocción o el tiempo que dure el programa, o si no, con el muslo, bueno, hubiéramos perdido mucho más tiempo. Hay que darle sí o sí otro tratado, el muslo queda mucho mejor incluso confitado, así que opté por la pechuguita de pato. Colocamos, eran 4 presitas, queda realmente una delicia, se siente el aroma del aceite de oliva que le agregué ya casi al final. Prolijamos un poco el borde de nuestro plato, llevamos en nuestro individual, le damos último toque con unas hierbitas frescas, y fíjense cómo luce este plato. Muy sencillo, por sobre todas las cosas, en poquito tiempo que yo compartí con ustedes aquí, y es muy fácil de preparar en la casa. Le ponemos una hojita de perejil, le echamos el hilito de aceite que queda aquí en la sartén, le echo un poco de pimienta, y vamos despidiendo el programa con la esperanza de que ustedes pongan en práctica esta preparación, y luego me hacen saber cómo les quedó.
Gracias por elegirnos como compañía y por supuesto siempre aquí con Gabriel compartimos recetas prácticas, económicas y por sobre todas las cosas muy nutritivas para que compartas con tu familia. Gracias por elegirnos, será hasta la próxima. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.